Nuevamente a nuestro programa Ideas App. El día de hoy estamos con nuestros invitados muy especiales de la firma Galeano, Lee, Ley and Villegas CPA. Tenemos acá al señor Javier Galeano, Gracias, Alejandra, bienvenido, por la invitación. y a Carlos Villegas, bienvenidos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a Bueno, ti. muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a conocer un poco acerca de su firma. Ellos tienen más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad, ayudando a las compañías a crear negocios, a establecerse y hacer todo lo que tiene que ver con impuestos de manera correcta. Cuéntenos un poco acerca de los servicios que prestan dentro de su firma, a quiénes van dirigidos estos servicios y cómo les han podido ayudar durante tanto tiempo a estas personas. Nosotros somos una firma, como tú mencionabas, que llevamos 15 años en el mercado, ofreciéndole soluciones contables y financieras a nuestros clientes. Tenemos una amplia gama de servicios, desde contabilidad, impuestos corporativos, impuestos a personas naturales, representaciones al IRS, planeación financiera. Y la idea de nosotros es ayudar a que nuestros clientes mejoren, crezcan y no solo eso, y que se mantengan fuera del radar del IRS. Eso es importante. Muy importante, aparte de los servicios que mencionaba Carlos, también podemos ofrecer servicios un poco más, digamos, avanzados en la parte que tiene que ver con los CPAs, que son compilaciones, reviews y auditorías, dependiendo la fuente final de quien lo requiere, que son servicios que solamente CPAs pueden hacer, como es una auditoría. O sea que ustedes pueden representar a su cliente frente al IRS si fuera necesario. Frente al IRS y sí, y todas las instancias que ahí competen adicionalmente, y es importante ah, reenfocar un poco lo que decía Javier o reforzar lo que decía Javier, es que nosotros como CPA somos los únicos que podemos emitir una opinión sobre los estados financieros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona está en busca de financiamiento, bancos, inversionistas, necesita que nosotros, la palabra no es certificar, pero necesita hasta cierto punto el aval de una firma de CPAs. Si tú oyes mucho en el mercado y en estas épocas de economía en la que la venta de casas se triplica y los préstamos hipotecarios se triplican, la mayoría de los préstamos hipotecarios salen a flote o se logran producir porque ellos necesitan una carta de certificación del CPA certificando cierto tipo de ingresos de la persona, cierto tipo de negocios para ver si pueden calificar y pueden pagar el préstamo. Bueno, muy interesante. Pues ya saben, es una firma que ofrece servicios muy completos. Ellos están ubicados en el 4120 Presidential Parkway en Atlanta, Georgia. Tienen muy fácil acceso por la 285 o por la 85. Su número de teléfono es 678-291-6825. Ellos están aquí para servirles y ayudarles a planear todo lo que tenga que ver con su negocio, tanto personal como corporativo. Bueno, todo lo que tenga que ver con impuestos, tanto personales como corporativos. Y el día de hoy los invitamos porque queremos que nos expliquen y nos cuenten de qué se trata la reforma tributaria que fue aprobada y por el Senado y el presidente el 21 de diciembre. ¿Cuáles van a ser los beneficios y las desventajas y qué implicaciones van a tener sobre los impuestos que van o que están empezando a preparar para presentar próximamente, ¿cierto? Entonces, cuéntenos qué fue lo que pasó y cómo es que nos van a afectar y qué ventajas podemos tener de esto y si es que hay alguna ventaja. Explíquenos qué fue lo que pasó. Bueno, primero hay que aclarar que fue el 22 de diciembre el día que el presidente Donald Trump firmó lo que en inglés se llama el Tax Cuts and Jobs Act, que prácticamente lo que está buscando es disminuir impuestos, incentivar la economía y crear empleo. De eso trata la reforma. La reforma. Para aclarar un poco, la mayoría, por no decir toda la reforma, empieza o toma efecto en el año 2018, la mayoría de las provisiones, y la mayoría de las provisiones individuales tienen un término y es hasta el año 2025. Como para aclarar que para el 2017 no va a afectar
en la gran mayoría los impuestos que se están llenando en estos momentos. Ok. Que vienen o se van a hacer basados con base en lo que estaba anteriormente. Entonces eso es importante explicarlo, que en el 2017 no se va a ver ningún o muy poco efecto de los cambios de esta reforma. Ok. Bueno, eso es bueno tenerlo claro. ¿Qué tipo de cambios se van a ver ahorita en los impuestos que estamos preparando? El cambio, la parte tributaria o la ley tributaria es muy compleja, es muy amplia y abarca muchos temas. Entonces no queremos bajo ninguna manera decir que fue una cuestión simple o que es, de hecho, es bien complicado los cambios que hay. A ver, Javier comentaba, el propósito del Congreso y del presidente era disminuir los impuestos. Eso se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer disminuyendo las tasas, o lo que en inglés se conocen como los brackets, que efectivamente sucedió, y también disminuyendo las cosas que son sujetas a impuestos, que eso hasta cierto punto sucedió, lo que se conoce como la base. Para todo el mundo hubo cambios, unos cambios más grandes, unos cambios más pequeños. Se disminuyeron los brackets. No se disminuyeron los brackets, se disminuyeron los porcentajes, porque de hecho ahora hay más brackets. Pero anteriormente el máximo estaba alrededor del 39%, ahora el más alto quedó alrededor del 35%, 37 para los que más ganan. Entonces ahí hay un 2% de disminución. También, entonces a todo mundo, una de las cosas que se debe estar empezando a notar es que a la gente su cheque le debe estar llegando un poco más alto. ¿Y eso por qué? Porque al reducir la cantidad de impuestos, se reduce la cantidad de retenciones que se hacen en cada nómina. Oh, claro. La gente debe estar recibiendo a partir del mes de febrero, porque en enero todavía los cambios no estaban 100% implementados. A partir del mes de febrero deben estar recibiendo pues un pequeño incremento en su pago semanal o quincenal, dependiendo cómo les paguen en su empleo, que varía de acuerdo a su salario. Okay. Sí, y seguramente la pregunta es, ¿cuánto debe estar cambiando? Y esa es una pregunta que es un poco más complicada, porque hay muchos factores, pero yo pienso que se puede estar viendo entre un 5 a 6%, 5 o 7% de incremento. Bueno, pero eso es positivo, ¿no? Claro, es bastante positivo, sobre todo que, como decía Carlos, es una reforma que en términos generales va a afectar a la mayoría de la población estadounidense de cierta manera. No solamente a nivel individual, pero también a través de los pequeños negocios, porque la reforma tributaria incluyó ambas cosas. Una parte es cierto tipo de mejoras o reducción de impuestos en la parte corporativa, y cierto tipo de mejoras o reducción de impuestos en la parte individual. De hecho, tal vez de los cambios más grandes que existió o que se dio fue la reducción de los impuestos corporativos. Ok. ¿Y en qué consistió? Hay varias cosas, dependiendo del tipo de entidad en la cual las personas operan sus negocios, sea una corporación tipo C, sea una corporación tipo S, o sea un partnership o sociedad en español, cambia. Pero anteriormente las corporaciones tipo C tenían también hasta el 35% de máximo de impuestos, y eso lo redujeron al 21%. Oh, wow. Eso es un cambio significativo. Drástico en las compañías que son corporaciones C. Adicionalmente, otro cambio que hubo que es muy interesante es que para las entidades que son flow-through, o las entidades que no pagan impuestos por separado de sus socios, también se creó una nueva deducción equivalente aproximadamente al 20% del ingreso total, que también es significativo. En el ámbito corporativo, esos son los cambios. Los mayores cambios. Adicionalmente, hay un cambio que no quiero dejar por fuera y que es importante mencionar, y tiene que ver con las entidades que operan fuera de los Estados Unidos. Y esas básicamente redujeron la cantidad de impuestos para repatriar los ingresos que las empresas tienen fuera del país. El impacto de eso no es necesariamente en los impuestos. Yo no tengo una compañía que opere en otro país, mucho menos. Pero lo interesante de eso es que las compañías americanas, por la estructura fiscal, han mantenido una cantidad de fondos, dinero efectivo, en otros países donde los impuestos son más bajos. Oh, claro. Al hacer esto, esas compañías se van a ver obligadas
atraer y repatriar Ese dinero. ese dinero a los Estados Unidos, lo cual en teoría, dependiendo del economista al que se le pregunte, va a tener un impacto positivo hasta cierto punto en la economía. A largo plazo. Es más, en bastantes compañías hoy en día que están trayendo ese dinero y por el cambio fiscal del impuesto corporativo de 35% a 21%, han sacado anuncios a través de sus websites diciendo que van a reinvertir ese dinero en contratar más gente o reinvertir ese dinero en educación y entrenamiento, que es significativo para que entre Uno, al mercado laboral. uno de la los que economía. más impacto mediático ha tenido fue Disney. Ok. Disney el CEO sacó hace unas semanas diciendo que iban a darle un bono, creo que de $1,000 por empleado, Oh, wow. debido a esto. Y Chévere. eso tiene, ahora, hablar de impuestos, es difícil hablar de impuestos y no involucrar o meter la parte política, Sí, porque claro, van total, de la van mano. de la mano. Y seguramente la persona que, dependiendo de las creencias políticas que tenga, va a tener ciertas referencias o ciertas perspectivas con vista. respecto. Es muy difícil hablar de impuestos sin hablar de política, De porque acuerdo. van de la mano. Pero hay una realidad y independientemente de la lupa en la que la miremos, pues se va a ver definitivamente un alivio a nivel de impuestos porque es una Sí. realidad. O sea, si sean Sí lo hay, y demócratas es o una- republicanos no importa, es una realidad, va a haber un alivio para tanto a nivel personal como corporativo, según lo que ustedes nos están explicando. Entonces, todas estas personas de pequeñas empresas que comienzan a organizar sus negocios van a poder estar recibiendo esos beneficios a partir, algunos de ellos este año y los otros a partir del siguiente año cuando hagan la presentación de los impuestos del 2018. ¿Cierto? Como manifesté al principio, la mayoría de esos efectos se van a ver cuando se haga la declaración de los impuestos del próximo año, 2018. del 2018. Bueno, pues eso suena muy interesante para todos y todos los que quieran conocer un poco más acerca de cómo le va a afectar o cómo usted puede arreglar sus cosas en este momento a nivel de impuestos para que el próximo año saque los mayores beneficios de estas reformas tributarias, pues acérquense a las oficinas, llamen por una cita, ellos los pueden atender y darles una asesoría para su caso específico. Cada negocio tiene un movimiento diferente y tiene cierto número de empleados y requiere una asesoría personalizada, entonces llámenlos al 678-291-6825. Perdona que te interrumpa, Alejandra, eso que tú acabas de decir es muy importante. Estos cambios de impuestos o estos cambios en las leyes tributarias, no es que todo el mundo se va a ver beneficiado con un 20% de reducción en su ingreso. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, esto es específico a cada persona, ¿verdad? Este 20% de reducción que va a tener las compañías que en términos en inglés se llaman flowing through the income hacia los socios, o sea, que no pagan los impuestos corporativos, sino se lo pagan a nivel individual. Ese 20% tiene que ser, van a haber unas reglas, van a haber unas condiciones para que ellos puedan tomar ese 20%, y que hoy en día hay que estar, como dicen por ahí, sintonizados y esperando más guía del IRS en cómo se van a hacer esos cálculos, porque todavía no hay una guía específica de cómo va a pasar. Lo que sí se sabe es que hay ciertas industrias o ciertas personas que no se van a ver beneficiados de este tipo de 20%. Y esas industrias son aquellas que el ingreso es generado por el conocimiento o la persona que genera el ingreso. Como por ejemplo, contadores no se van a ver beneficiados por el 20% de reducción. Los abogados no se van a ver beneficiados por el 20% de reducción. Los médicos no se van a ver beneficiados por el 20% de reducción. Los profesionales que ofrecen productos financieros no se van a ver beneficiados por ese 20% de reducción. Tiene que haber ciertas condiciones para que puedan aprovechar ciertas cosas. Entonces hay ciertas industrias que no se van a ver beneficiados. Pero a nivel individual, sí hubo ciertos cambios importantes que vale la pena mencionar que la gente tiene que tener en cuenta. Y es, por ejemplo, comenzando con la parte de deducciones y de créditos. Las deducciones estándar, que eran el año pasado, o para este año, para una pareja que llene sus impuestos casados juntos, era $12,000. Para el próximo año va a ser $24,000. Duplicaron las deducciones estándar. Okay. ¿Verdad? Eso es Pero un eso cambio tiene radical. que tener como un ingreso mínimo por pareja. Las deducciones, no. Las deducciones estándar al año son $24,000. Van a ser $24,000. Este año eran 12.
Ok. van a ser duplicadas y así sucesivamente. Las personas que eran cabeza de hogar eran 9.000, ahora son 18. Las que eran solteras ahora van a ser 12. O sea, se duplicó esa deducción. Falta ver cuál es el efecto el próximo año en los impuestos de las personas individuales. Pero, por ejemplo, incrementaron las deducciones estándar, pero quitaron todo lo que tiene que ver con la deducción por dependencia, por dependents. Ya no existe la deducción por dependencia. O sea, ya si tú tenías 2, 3 o 4 dependents, ya ese valor que te daban, que era aproximadamente $4.000 por persona, ya no va a estar, ¿verdad? Ok. Entonces, te dan ¿Depende unas son cosas, hijos también ya o no, no? sí, dependen, son los hijos, o todo, que hay ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas condiciones para que sean dependen, pero en términos generales ya no existe Ese alivio. para el próximo año. Ok. Pero, por ejemplo, lo cambian con el crédito para los niños. Ok. El Child Tax El Credit Child se Tax incrementó. Credit se incrementó. Se incrementó. De nuevo, la parte fiscal es la manera más efectiva en la que el gobierno afecta la sociedad. Entonces, el gobierno toca las fibras de la sociedad y estimula los comportamientos que quiere ver y trata de penalizar los comportamientos que no quiere ver. Entonces, tú miras y hay una amplia gama de cambios que se dieron dentro para facilitar una de las intenciones de la ley en algún momento fue facilitar la presentación de los impuestos. Tan es así que durante la campaña presidencial el presidente e inclusive el Speaker of the House hablaban de la posibilidad de presentar los impuestos en un postcard de este tamaño. Esas son cosas, y de pronto eso es algo un poco utópico, pero una de las intenciones que había era facilitar la presentación de los impuestos. El área de los impuestos es bien complicada, es altamente regulada. Y eso también nos abre a otro tema, y es que en esta industria, y lo que nosotros siempre le decimos a los clientes y a la gente en general, le decimos, cuando busque un profesional, busque una persona certificada. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una cuestión que es muy regulada y que tú necesitas saber que tienes el respaldo de una persona que te va a poder representar y que te va a decir lo que es en tu mejor interés. Ahora, pueda que lo que es tu mejor interés no sea lo que tú creas que es tu mejor interés. Sí, claro, claro. ¿Cierto? Entonces... O lo que quieran pagar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo siempre, nosotros ponemos este ejemplo, y tú nunca vas a donde el médico y le dices, doctor, recéteme tal y tal y tal cosa. Sí, no, claro, no. Pero al contador, si le decimos, yo quiero que me devuelvan tanto. Claro. Lastimosamente no funciona así. Entonces, y como te digo, es importante, hablamos de los pequeños negocios. Y yo pienso que lo fundamental sigue siendo relevante. Cuando uno empieza un negocio, ¿qué debe hacer? Estructurarse de una buena manera, tener sus documentos en orden, tener los soportes, la información, de manera, porque ¿qué es lo que pasa? La parte fiscal inclusive, a pesar de que es grande y es compleja, es solamente un aspecto, ¿verdad? Tú empiezas un negocio, te empieza a ir bien, empezamos pequeños, ¿y qué es lo segundo o lo tercero que tienes que hacer? Ir y buscar socios, y esos socios pueden ser proveedores, pueden ser bancos. ¿Y qué es lo primero que te pide un banco? Bueno, información. Muéstrame Buena información. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llevamos años donde la intención es no pagar impuestos, por ende no reportamos, y de pronto se prende un switch y alguien te dice, sí, pero es que yo no te voy a prestar a un negocio que todos los años pierde plata. Claro, claro. Entonces, ¿verdad? Hay una parte de planeación que es importante, es ver dónde está nuestro negocio, dónde lo queremos llevar, cuáles son las relaciones que tenemos que mantener y que tenemos que reforzar, ¿cierto? Los bancos y el financiamiento en general es fundamental. Sí, Porque eso, y los bancos generalmente, quisiéramos tener múltiples juegos de estados financieros o sets de estados financieros. Uno para el IRS, donde no ganamos nada. Uno para el banco, donde lo ganamos todo. Lastimosamente eso no existe. No se puede. Adicionalmente, claro. que es muy importante de lo que mencionaba Carlos, y estamos viviendo en una era de tecnología. Sí. Yo se lo digo a todos los clientes, nuevos, viejos, no clientes, cada vez que nos invitan a una charla, les digo lo mismo. Estamos viviendo en la era de la tecnología. A todos los que nos gustan los deportes, podemos ver deportes en vivo a cada segundo. De acuerdo. Tengan la seguridad que el gobierno nos está viendo cada segundo también. Sí. Con nuestras transacciones financieras, con nuestras transacciones de tarjetas de crédito, con cada pieza de tecnología que tenemos, con nuestros celulares. Y no es para volvernos
paranoicos, ¿verdad? Ujú. Pero la realidad es que la cantidad de información que hoy en día tienen las entidades gubernamentales tuya es grande. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que me auditen? La probabilidad sigue siendo un juego de probabilidades, ¿verdad? Ujú. La probabilidad sigue siendo, hay una probabilidad que te van a auditar, Sí, ¿verdad? claro, Hay una existe. probabilidad que no van a auditar a todo el mundo. Ujú. El problema es si te auditan y no tienes los documentos correctos, los reportes en regla. Tú no te quieres ganar esa lotería. Así como la lotería se la gana uno solo entre 3 millones, esta probabilidad es mucho más alta que te auditen. Hoy en día, las auditorías ya ni siquiera las necesita hacer una persona, las hacen los computadores. Sí, Te mandan claro. cartas porque los La números mayoría de las tuyos, cartas que emite el IRS sale del sistema automatizado. Porque no coinciden los números. porque los márgenes porque- no cuadran, porque las estadísticas que ellos tienen de, digamos que un restaurante, una pizzería, tiene unos márgenes estándar que ellos manejan y que la pizzería esta B maneja unos costos totalmente diferentes. La computadora emite un reporte. Lo mismo en el sector de restaurantes. Nosotros somos una firma que nos hemos especializado en los últimos años en manejar muchos restaurantes de todo tipo. Y una de las cosas que vemos hoy en día, o es como la nueva ola de auditorías, es en la parte de las propinas. Y la gente me pregunta, ¿pero cómo hacer el IRS para las propinas? Pues sencillo, porque hoy en día ellos tienen la tecnología para monitorear cuánta propina estás reportando tú de tus empleados o de tus meseros. ¿Y qué pasa? Pues todos sabemos que la mayoría de la gente, o por lo menos nosotros, sabemos que las propinas generalmente en un restaurante oscilan al 15, al 20% Sí, de las claro, personas. es Eso el es estándar, porcentaje. Ujú, sí, eso se da por costumbre. sí. Entonces, cuando un restaurante está manejando propinas que no están en esos Dentro del estándares, estándar. viene la carta generada, Automática. automática, Ahora. por un... Computador. Ahora, Claro. eso no quiere decir que siempre las propinas tengan que ser el 15%. Si tú tienes un establecimiento donde las propinas son el 4%, y eso es lo que es, Eso es lo lo que único es. que tienes que hacer es tener los soportes para poder soportar y mostrar esa información. Y es bien importante, yo pienso que nosotros hoy como sociedad somos una sociedad totalmente diferente a la que éramos hace 20, 30 años. Algo que hubo un cambio grandísimo fue cuando hubo el ataque del 11 de septiembre. Claro. ¿Verdad? Y eso, y tú te preguntarás, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los impuestos? Pasa es que los impuestos es directamente ligado a la plata. Claro. Durante una conferencia, y tal vez la persona que lo dijo, tal vez no fue Rudy Giuliani o el secretario del Tesoro, dijeron, bueno, pueda que nosotros no podamos seguir a todos los terroristas, pero sí podemos seguir toda la plata. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú miras eso y hay un efecto en la tecnología y eso, se está siguiendo la plata. Y entonces, estamos siguiendo la plata, salió el FATCA, que es una ley que tiene que ver con lavados de dinero y movimientos de dinero internacionalmente. Pero eso tiene una cantidad de biproductos, ¿verdad? Pueda que no estén buscando inicialmente, sino a los terroristas, pero si por ahí de paso encuentran a la persona que está evadiendo impuestos, Claro. también. Y el problema de esto es que una persona que está evadiendo impuestos, que desde el punto de vista evasión es un delito, se criminaliza, pues ya no estamos hablando de pagarle al gobierno lo que debíamos en impuestos, estamos hablando de cárcel. Sí, estamos hablando de cárcel y entonces ahí vienen las complicaciones más grandes, ¿verdad? Claro, la privación de la libertad, la familia. Todo esa una cosa tan sencilla como esta. La ley permite hoy en día que si tú debes más de $50,000 en impuestos, te suspendan el pasaporte. Eso es una nueva ley. A ti fácilmente tú puedes ir saliendo del país y estás en un listado del IRS, te quita el pasaporte y perdiste el viaje. Esa ley no es nueva, esa ley data de la administración anterior. Lo que pasa es que sale una ley, ¿verdad? Y quedó una ley, después hay que implementarla. Claro. La regulación salió a principios de este año, donde el Departamento de Estado, que es el que se encarga de emitir los pasaportes, ya tiene la información para poder cruzar y ver quién debe y el pasaporte. Y más de $50,000 te pueden quitar el pasaporte. Oh, wow. No solamente eso, algo que nos puede afectar a todos nosotros y es que la parte internacional, ¿verdad?
El gobierno de los Estados Unidos ha ido estableciendo y ha ido fortaleciendo las relaciones con los países en el Alianzas. hemisferio, Claro. y hay muchos arreglos o acuerdos para intercambiar información. Y entonces hay un concepto que existe, dice, no, yo tengo unos dineros en mi país, Colombia, México. Entonces, no, pero eso está allá, eso no tiene impacto en los Estados Unidos. Eso no es cierto. Te lo digo por experiencia propia. Hace una semana estaba en Colombia y me llegó una carta del banco en Colombia, donde me dice, señor Carlos Villegas, usted, por la información que tenemos, usted parece ser una persona relacionada con los Estados Unidos. Okay, wow. Debido a que nosotros creemos que usted es una persona relacionada con los Estados Unidos y FATCA nos obliga a que le reportemos toda su información al gobierno de los Estados Unidos. O sea, que tendrías que declarar también tus cosas de Colombia Por acá supuesto. y allá las de acá. Por supuesto. Oh, wow. Por supuesto. Los Estados Unidos tiene, y en el área Te quieren internacional... conocer todo Sí. lo que tienes a nivel Y de adivina, capital. y adivina por qué crees que se genera esa carta. No es porque Carlos se fue a presentar allá diciendo yo vivo en Estados Unidos. Sí, no. Eso es simple y llanamente tecnología y cruce de información. Cruce de información entre los bancos, el gobierno, Claro. el AIRE, las oficinas gubernamentales. Entonces, Impresionante. todas son cosas, y de nuevo, esta es un área que es multidimensional, hay muchas Sí. dimensiones, y bueno, yo siempre le digo... Bueno, esos son para personas un poco más potentadas. Yo no tengo nada en Colombia, así que no tengo ese tipo De de situación. situaciones. Pero aquí tenemos personas que tienen propiedad en México. No, pero ya que Javier quiso decir esto, realmente es la cuenta de él, solo que yo le hago el favor de recibirle la información. Pero yo no lo iba a decir, pero ya que lo quiso decir, realmente es su cuenta. No, pero una cosa, y es importante, que hay múltiples dimensiones. Entonces, tú no irías a que un no médico te operara el corazón. Sí, no, total. No. Pero lastimosamente en nuestra industria muchas veces vamos donde gente que no está calificada, que no está preparada para hacer este tipo de servicios. Yo lo digo muy abiertamente. Yo siempre digo, vaya donde alguien que esté certificado Claro. en la normatividad y en la ley Y que americana. conozca Y que la conozca. ley, claro. No tenemos que ser nosotros. Sí. Qué bueno que seamos nosotros. Sí, total. Ujú. Qué bueno. Pero si no somos nosotros, por lo menos una persona calificada, que tenga la experiencia, que tenga las credenciales. Es Y que- súper y que fácil. tenga, usar y que eso a tenga su por lo favor, ¿no? menos un soporte de que si hay algún problema con lo que pasó, pues lo pueda representar y pueda asumir si hubo algún daño. Alguna Porque es que muchas veces responsabilidad. a mí me preguntan, bueno, y nosotros como CPAs, para mantener nuestra licencia, tenemos que mantener un seguro de errores y Claro, omisiones, claro, que es total. extremadamente costoso. Y yo Pero te- tenemos que mantenerlo porque creemos que nuestro servicio lo prestamos de la mejor manera y hacemos las cosas de la mejor manera para esto. De acuerdo. Y como cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos. Lejos de ser perfectos. Cometemos errores Sí. todos los días. Ahora, es importante siempre uno tomar las medidas, ¿verdad? Sabes, nosotros llevamos 15 años en esto. Yo creo que el número de Javier no ha cambiado en los últimos 15 años. A veces vemos ciertas de estas entidades que prestan servicios a esta época de impuestos, que tú vienes el 19 de abril y ya no están. Entonces, es importante que la gente por lo menos sepa que tiene... Que tiene cuente con el respaldo de que una cuente con un compañía. respaldo que te va a decir, y no solo eso, alguien que te pueda decir, hey, esto lo estás haciendo mal. Adicionalmente, que como decía Carlos, en la parte de impuestos individuales sobre todo, existe mucha gente preparando impuestos individuales que no tienen el más remoto conocimiento de cómo se preparan los impuestos individuales. Y lo único que hace es, en muchas ocasiones, meter gastos que no son deducibles por ningún motivo. Y después lo que nos encontramos es una auditoría y esa persona respondiendo por esos gastos en el momento de la auditoría. Ahora, una cosa muy importante para terminar, y es, en estos preparadores de impuestos que no saben preparar impuestos y que lo que hacen es meter más gastos, pues lastimosamente, en la reforma tributaria, acabaron con una de las formas donde la gente metía más gastos sin soporte, que es una forma que se llama la forma 2106, donde la gente reportaba los gastos como empleado que el empleador no me devolvía, como millas de trabajo, como supplies, como uniformes. Ya no no puede existe. reportar, esa forma quedó abolida en la nueva ley. Para el 2018 no hay forma de esa. Ya no puedes deducir lo que pensabas tú que eran gastos adicionales que tú tenías por tu trabajo. Si tú eres un empleado, recibes una forma W2, estos gastos quedaron totalmente limitados para ti porque la forma ha sido eliminada. Oh, wow. Bueno, pues
mucha información. Realmente este es un tema muy grande, muy extenso, que como les dije va personalizado. Cada caso se atiende diferente, pero ellos están en la capacidad y con la disponibilidad de escucharlos y de ver cómo es que funciona su compañía, cómo les pueden ayudar para que funcione mejor. Tienen toda la experiencia para recomendarles qué hacer y sacar beneficios de estas reformas tributarias. Así que nuestra recomendación es que los visiten, los llamen, el número telefónico es 678-291-6825, hagan las cosas bien desde el comienzo. No hay forma de hacer que el IRS no se dé cuenta que ustedes cometieron un error. Tarde que temprano eso va a salir al aire y las consecuencias van a ser mucho mayores. Ya nos hablaron cárcel, penalidades, quitada de pasaporte. Así que pues no entren en pánico, pero hagan lo que tienen que hacer. Llamen a Galeano, Lilley y Villegas. Ellos son certificados CPA y tienen toda la experiencia, hablan español. Aquí los tienen a los dos, hablan español, su personal habla español. Llamen por favor y hagan las cosas desde el principio bien. Muchas gracias y nos vemos próximamente en Ideas App. Gracias, Javier. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra, un placer. Bueno.